Gloria a Dios. Buenas tardes. Una vez más estamos aquí, ¿verdad? Cumpliendo con Dios, porque Él es el que nos trae por su Santo Espíritu. Y gloria a Dios por ello. Gracias al Señor porque por tu vida, por cada uno de los que están ahí de cerca y lejos, que disponen su corazón, y algunos otros quizá dejen hasta grabando el programa también para verlo por la noche. ¡Qué maravilloso! Con un buen propósito de aprender de esta palabra. ¿En qué avenida Dios nos va a hablar? Eso es lo más importante. Me goza mi corazón porque el Señor me ha llamado para ser de bendición y ser bendecida. Porque yo sé que al recibir su pueblo la sanidad, el Señor me sana. Al recibir el Señor, su pueblo la salvación, el Señor me salva. Así que el Señor hace maravillas, prodigios, señales y milagros. Si tú recibes bendición espiritualmente hablando, que es lo que es más importante que todas las cosas, la salvación y la bendición, la salvación del alma. Esa es una bendición maravillosa porque esa bendición es eterna, vida eterna a los que la hayan. Vamos a dar gracias ahí, vamos a dar gracias y a ver qué es lo que el Señor a través de su Santo Espíritu nos va a guiar a través de su palabra. Padre bueno, Padre santo, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Maravilloso eres, Señor, soberano, poderoso. Me encanta hablarte con estas palabras que el mismo Espíritu Santo pone en mi corazón. Muchas gracias, mi Señor, porque tú eres más que bueno. Gracias porque la necesidad tú la conoces en mi vida, en mi corazón, Padre. Y en cada uno de los que están allí, Señor, dispuestos a escuchar esta palabra, para ser bendecidos, para recibir lo que tú tienes para ellos y para mí, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Divino Espíritu Santo, muchas gracias. Mi amigo fiel, mi consolador, gracias, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Usted ya se encargó de lo que anda en los aires, de lo que está en las tinieblas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Está reprendido y atado en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias por lo que vas a hacer, por lo que has hecho y por lo que harás, mi Señor. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, entonces dirán las gentes. Aquellos que te pregunten de lo que Dios ha hecho contigo, testifícales. Gracias, Señor, porque tú les das el deseo de testificar a tu pueblo, de anunciarte lo poderoso que eres, Señor. Gracias, mi Rey, mi amado. ¿Qué es por lo que tú estás pasando ahora, en este momento? Para Dios no hay nada imposible. Ese proceso por el aprendizaje que Dios nos lleva con una buena dirección. Aunque nos duela, aunque no nos guste, pero Dios es bueno. Él sigue siendo Dios y Él está allá en su trono intercediendo por la iglesia y teniendo misericordia aún de los que no le conocen todavía. Muchas gracias, Padre, por este momento maravilloso. Amén, amén, amén. Aleluya. Qué maravilloso es cuando nos disponemos en nuestro corazón a aprender de esta palabra. Y en la madrugada que me levanta el Espíritu Santo a hablar con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Hijo de Dios, por el cual predicaban sus siervos, del Hijo de Dios, Jesucristo, y por esa causa los mataban, los encarcelaban, los azotaban, y cuántas cosas por las que vivieron los antepasados en lo que está escrito como testimonio, ¿verdad? Y en lo que se está pasando ahorita con los verdaderos siervos que anuncian las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Tiene que ser procesada esa persona, esa vida. Y gloria a Dios por ello, porque si Dios nos ha prometido estar con nosotros
con su Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Y gloria a Dios, porque también aquí nos va a hablar su palabra, que Él lo da a lo que se lo pidan el Espíritu Santo. Porque cuando viene uno al camino, recibes la salvación, recibes al Señor, y dice su palabra que el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, el mismo Espíritu es el que vivifica nuestro espíritu. Eso es maravilloso. Si logramos con la ayuda de Dios y nuestro Señor, que si logramos entender qué es caminar en esta guianza del Espíritu Santo, en esta guianza de que hemos nacido de nuevo, que somos criaturas nuevas en el camino. Antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estaba muerto nuestro espíritu, no había vida dentro de nosotros. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, cuando viene el Señor mismo y hace morada en nuestro corazón, nos da vida nueva. Y gloria a Dios, vamos a leer aquí una palabra de lo que Isaías hablaba de este Espíritu de Dios. Pero de ahí vamos a ir a Lucas 4:18, también ahí hay una palabra que me impactó mi espíritu por medio del Espíritu Santo y con la ayuda del Señor. Aquí dice, vamos a la palabra, aquí en Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y de ahí vamos, de aquí, de esta palabra, lo estaba hablando Isaías por el Espíritu. De ahí vamos al libro de Lucas, Lucas 4:18. Y vamos a ver qué es lo que nos dice ahí la palabra. Hay una palabra que tocó mi corazón y yo sé que con la ayuda del Señor nos vamos a... Cuán importante es esta comunión con el Espíritu Santo. Cuán importante es esta guianza del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Cuán importante es que sea la aprobación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y gloria al Señor, porque aquí en Lucas 4... ¿se recuerdan cómo el Señor, cuando fue bautizado por Juan el Bautista allá en el río del Jordán, dice que descendió el Espíritu de Dios como en forma de paloma y vino y posó sobre Jesús? Entonces Jesús como hombre fue necesario llenarse de este Espíritu Santo. Y mira lo que dice acá. Ahí en Lucas 4:18, lo mismo que dice ahí, que estaba profetizando Isaías. Por eso aquí una palabra importante que el Señor nos da aquí. La palabra de Dios es toda, es eterna y es importante. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ya hablando aquí Jesucristo, por cuanto me ha ungido. Pero antes de esto quiero leer el 17. Cuando estaba ahí en una sinagoga, dice, conforme a la costumbre, porque tenían costumbre de llegar allí y leer el libro de la ley, dice, y se levantó a leer Jesús. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, lo que acabamos de leer. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito Isaías 61:1 y 2. Y aquí dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó Jesús. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿se recuerdan que le habían dado el libro de Isaías? ¿Se recuerdan que ahorita nosotros leímos el libro de Isaías 61, 1 y 2? Y aquí Jesús abrió el libro de Isaías y se encontró en Isaías 61, 1 y 2. Y empezó a leerlo. Y mira, cuando lo leyó, él dice que él se sentó. Y todos los ojos de todos los que estaban ahí en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, y hay 2 puntos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando Jesús le dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque esta escritura se había escrito en la profecía del libro de Isaías. Y cuando él estaba ahí presente y lo leyó, allí tuvo cumplimiento esta escritura. Por eso dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. Quiero que pongamos un poquito de atención. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todo lo que hemos aprendido del Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, de los profetas y en los salmos, de lo que se habla de nuestro Señor Jesucristo, se ha cumplido esa palabra en nuestras vidas. Hemos venido caminando viendo el cumplimiento de la palabra. Y en esta ocasión dice, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Porque ahí estaba él presente, Dios mismo en nuestro Señor Jesucristo presente. Y luego dice, y todos daban buen testimonio, dice, y todos daban buen testimonio de él. Daban buen testimonio de qué era lo que le miraban a Jesús. Que era un hombre guiado por el Espíritu Santo, que daba vista a los ciegos, que sanaba a los oprimidos por el diablo, que pregonaba libertad a los cautivos. Por eso dice, hoy se ha cumplido esta escritura, porque ustedes lo han visto en mi propia vida, ustedes lo han visto. Pero mira cómo les dice, la escritura se ha cumplido. Y luego dice, y todos daban buen testimonio de él, porque miraban el fruto del Espíritu en la vida de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es muy cuando la persona da el testimonio de que el Espíritu de Dios está en él, el Espíritu de Dios está en ella. Está dando el fruto de lo que el Espíritu Santo hace a través de él o a través de ella. ¡Qué maravilloso! Aquí ellos dicen, y todos los de allí, de la sinagoga, y todos los del pueblo, y toda la gente que le veía hacer estos grandes y milagros maravillosos, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. Ya habían visto el resultado del cumplimiento de esta escritura en la vida de Jesús. Porque el Espíritu de Jehová vino sobre de él. Y me decía el Señor, tienes que enseñarle a mi pueblo, de aquellos que no han aprendido, que es mi Espíritu el que les guía en todo. Si fracasan, si sufren, si no cumplen con su compromiso conmigo, es porque no han dejado que el Espíritu Santo, el Espíritu
espíritu mío les guíe, el Espíritu de Dios. Dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Él daba testimonio con sus hechos, en obra y en palabra. Con sus hechos, sus maravillas que él hacía. Y cómo él dice, y las palabras de gracia que salían de su boca. Es muy conocido el buen testimonio de las personas. Cuando salen palabras de gracia de la boca de la persona. Si tú dices, ay hermana, yo me junto con una hermana que se dice ser hermana, pero tiene una boca, ay Dios. Pues aquí dice la palabra que si tiene el espíritu yo no sé qué clase de espíritu tendrá esa persona, pero el que tiene el espíritu de Dios, van a salir palabras de gracia de su boca. Y sigue diciendo, y decían, y se preguntaban ellos, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Porque ellos siempre tenían en su entendimiento que era el hijo de José y María. Pero cuando se preguntaron, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, mira lo que les contestó. Él no dijo si soy hijo de José o no soy hijo de José. Mira lo que les contestó con palabra de gracia en su boca, con la dirección del Espíritu de Dios. Dice, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Él les estaba diciendo, porque no es este el hijo de José. Era lo que a su pensamiento, en su corto pensamiento decían. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios. No se les revelaba. Pero Jesús con su testimonio en la guianza del Espíritu Santo, era la gracia y las palabras que salían de su boca. Daba testimonio. Y sigue hablando, dice. Y añadió Jesús diciendo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas, y luego siguió hablándoles, siguió enseñándoles ahí donde se encontraba en la sinagoga de ellos en aquel lugar. Porque todos los que estaban ahí, sus ojos estaban puestos sobre él. Y luego dice, y añadió, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepa de Sidón. Porque si había muchas viudas en esta ocasión, en este tiempo de aquí que se está hablando la Escritura, y solo nomás a una viuda fue enviado Elías. ¿Saben por qué? Porque esa viuda se iba a dirigir por el Espíritu de Dios. Se iba a dejar dirigir por el Espíritu de Dios. Qué maravilloso. En obedecer a Elías cuando le dijo, hazme una torta. Y ella dijo, ella estaba en depresión, porque dijo, yo ando aquí juntando unos leños para mí, para mi hijo, ya dejarnos morir. Ella estaba en una condición de depresión, pero allí vino el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, y le dijo, hazme, pero hazme a mí primero. Traedme un vaso de agua.
Y ella fue y lo hizo. Entonces quiere decir que esta mujer se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Y también acá también pone otro ejemplo. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Este era extranjero, pero aquí a Jesús le plació ponerlo como ejemplo. A la viuda de allá de Sarepta y de Sidón, y a Naamán el sirio. Estas personas que a Jesús los puso, le plació a Jesús ponerlos como ejemplo. Y al oír estas cosas, Jesús ya sabía que les estaba dando lo que ellos no querían oír. Cuando habla el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios al pueblo, hasta les molesta porque no quieren recibir. Más si es como una exhortación que se le está dando. Esto dice, esto no. He oído testimonios que me dicen, personas que me dicen, y todo lo dijo por mí. Parece que alguien lo puso de acuerdo al líder de enfrente, al pastor. Pues fíjate que no. Muchas de las veces no es que pongan de acuerdo ni que el pastor esté interesado en oír de tu vida, pero el Espíritu Santo, que todo lo sabe, él de tu vida y mi vida estamos descubiertos delante de él. El Espíritu Santo todo lo sabe. No le podemos engañar. Y dice que al oír esas cosas los de la sinagoga se llenaron de ira y era cuando lo querían matar. Y lo llevaron allá, pero Jesús salió de entre medio de ellos y se fue. Porque todavía no era el tiempo. Pero qué maravilloso es que esta palabra hoy se ha cumplido, dice el Señor. En tu vida y en mi vida, cuando llega la palabra por el Espíritu de Dios, y la hacemos nuestra, somos hacedores de ella. Trae cumplimiento esta palabra en su pueblo del Señor, en mi vida y en tu vida. Trae cumplimiento esta palabra. Es maravilloso. ¿Se recuerdan que al Espíritu Santo no se le puede engañar? Allí en el libro de los Hechos, capítulo 5, donde estos se hicieron pasar de listos, Ananías y Zafira. Le dijo Pedro, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? No tenía la heredad y si la vendía, si se quedaba contigo, no la ibas a disfrutar. Y si la vendías, tampoco ni ibas a terminarte todo el precio de la heredad. Entonces, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Es terrible. Tengamos cuidado de no mentir al Espíritu Santo, porque lo contristamos. Vamos a empezar hoy este día con la ayuda del Espíritu Santo para ir caminando como el Espíritu Santo nos guíe, porque tiene cumplimiento esta palabra. El Espíritu Santo, cuando tú y yo lo contristamos de una manera que no le agrada a Dios, Él se aleja. Por eso David allí en el Salmo 51, te lo recomiendo que lo leas. El Salmo 51, 10 y 11, allí dice, no alejes de mí tu Santo Espíritu. No alejes de mí tu Santo Espíritu, porque se puede alejar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Que el mismo Espíritu Santo tomó control en la vida del que está ahí escuchando esta palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a enamorarnos cada día más del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que está en nosotros, camina con nosotros, nos guía, que se nos revele que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, Señor. Con tu ayuda y con la misma ayuda de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Bendiciones, pueblo de Dios. Seas bendecido y recompensado por ese tiempo que tomas para escuchar esta palabra en esta hora.
Si estás enfermo, delicado de salud, ahí créele al Señor que llega y toca tu cuerpo y te levanta. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. El brazo de Dios está extendido para hacer prodigios, señales y milagros en tu vida. Gracias, Dios les bendiga. Bendiciones. Amén, amén, amén.